74 días. Parece poco, ¿verdad? Menos de 3 meses. Pero en la primavera de 1982, esos 74 días fueron suficientes para desatar un conflicto, un conflicto brevísimo pero increíblemente intenso en el Atlántico Sur, y dejó una herida que, para muchísima gente, a día de hoy sigue sin cerrarse del todo. Vamos a adentrarnos en la historia de esa guerra y en su legado, que es de todo menos sencillo. Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Cómo es posible? Porque esto no va solo de un pedazo de tierra en mitad de la nada, no. Esto va de política, de orgullo nacional y de un momento muy concreto en la historia de dos países que iban directos a chocar, aunque no lo supieran. Para entenderlo bien, vamos a dividir este análisis en 4 partes. Primero, la chispa que lo encendió todo. Después nos meteremos de lleno en el fuego del combate. Luego exploraremos las cicatrices, esas que no se ven, las del silencio. Y terminaremos viendo por qué, décadas después, todo esto sigue tan presente. Muy bien, pues vamos al lío. Para entender por qué estalla una guerra, lo primero es entender el tablero de ajedrez político que había a principios de los 80. La situación era explosiva. Y fijaos qué curioso, porque aquí la clave es el paralelismo. En Argentina teníamos una dictadura militar que, se estaba desmoronando. Necesitaba con una urgencia desesperada una causa, algo que uniera al país y les diera legitimidad. Y al otro lado del océano, en el Reino Unido, el gobierno de Margaret Thatcher se enfrentaba a una crisis económica brutal y su popularidad estaba literalmente por los suelos. O sea que tenemos a dos líderes que por motivos totalmente distintos estaban contra las cuerdas, con una presión encima tremenda. Y entonces, el 2 de abril, Argentina da el paso. Lanza la Operación Rosario, toma las islas, y la reacción inicial en Buenos Aires es de euforia total, una locura colectiva. Pero la respuesta británica es inmediata y sobre todo contundente. Contra todo pronóstico, envían una flota de guerra gigantesca hacia el sur. Hubo intentos diplomáticos para frenarlo, claro, pero ya era demasiado tarde. El engranaje ya se había puesto en marcha. Vale, pasamos ahora al corazón del conflicto, a los combates. Porque esto no fue una guerra de trincheras del siglo pasado, ni mucho menos. Fue, por un lado, un campo de pruebas para la tecnología militar más moderna y, por otro, un auténtico infierno helado para los soldados que estaban en tierra. El mundo entero se quedó de piedra viendo cómo se desarrollaba una guerra naval de una sofisticación que nadie se esperaba para un conflicto tan remoto. De repente no hablábamos de viejos cañones, hablábamos de misiles guiados, de submarinos nucleares, de aviones de última generación. El Atlántico Sur se convirtió de la noche a la mañana en un campo de pruebas mortal. Y estos dos sucesos, son el ejemplo perfecto del poder destructivo que había en juego. El hundimiento del Belgrano por un submarino británico fue un mazazo terrible. Pero la respuesta argentina, con un misil Exocet de fabricación francesa que acertó de lleno al HMC Sheffield, demostró que la tecnología podía equilibrar la balanza de una forma aterradora. La palabra Exocet se convirtió en la peor pesadilla de la flota británica. Pero, lejos de los radares y los misiles, la realidad en las islas era completamente distinta. Era una lucha primitiva, casi decimonónica, librada en unas condiciones inhumanas por chavales que en muchos casos apenas habían salido de casa. Este testimonio lo resume todo, es demoledor. Para muchísimos de los soldados de reemplazo argentinos, que estaban mal equipados y con una preparación escasa, la batalla diaria no era solo contra los soldados británicos, era contra la hipotermia y el hambre en un paisaje que no perdonaba. La fase final de la guerra se decidió en tierra. Tropas de élite británicas, como los paracaidistas o los Gurkhas, se enfrentaron a una resistencia argentina realmente feroz en batallas sangrientísimas por puntos clave como Goose Green o Monte Longdon. Fueron combates cuerpo a cuerpo que sentenciaron el resultado de la guerra. Y se acaba el combate. Sí, pero la guerra no termina ahí, ni mucho menos. En esta tercera parte vamos a ver qué pasó justo después. Las consecuencias políticas y, sobre todo, el coste humano. Un coste profundo y a menudo silencioso. El 14 de junio, después de 74 días de lucha, se firma la rendición. Oficialmente la Guerra de las Malvinas ha terminado. Pero aquí pasa algo terrible. Algo increíblemente doloroso. Los soldados argentinos no volvieron como héroes. No hubo multitudes esperándolos. Fueron desembarcados de noche, a escondidas, y los llevaron lejos de la vista del público. La misma dictadura que los había enviado a la guerra ahora los ocultaba, para que nadie viera la magnitud de la derrota. El resultado político es sencillamente la noche y el día, un espejo opuesto para cada país. Para la dictadura argentina, la derrota fue el golpe de gracia. Colapsó poco después y eso abrió el camino para que Argentina recuperara la democracia. Para Margaret Thatcher, sin embargo, la victoria fue un salvavidas político que la catapultó y le aseguró una década en el poder.
Y más allá de la política, claro, quedó la herida en la gente que luchó. El estrés postraumático, en una época en la que de esto casi ni se hablaba, empezó a hacer estragos en miles de veteranos muy jóvenes de ambos bandos. Las cifras son, de verdad, escalofriantes. En los años posteriores a la guerra, el número de veteranos británicos que se quitaron la vida llegó a superar al de los caídos en combate. Y en Argentina, el abandono y el trauma también provocaron una epidemia de suicidios absolutamente trágica. La guerra seguía matando, pero esta vez en silencio. Y con todo esto, llegamos al presente. ¿Por qué 40 años después seguimos dándole vueltas a esta guerra? Pues porque su sombra es muy, muy alargada y las cuestiones de fondo siguen ahí, sin resolverse. La realidad es que la guerra no solucionó el problema de raíz. El Reino Unido mantiene el control de las islas y la población de allí quiere, de forma abrumadora, seguir siendo británica. Pero Argentina nunca ha renunciado a su reclamo de soberanía. De hecho, está en su constitución. Así que esa tensión diplomática sigue ahí, latente. Y terminamos aquí, con una pregunta que se queda en el aire. Mientras ese conflicto de soberanía siga existiendo, ¿es posible que se cierren del todo las heridas de una guerra que, aunque fue muy corta, cambió para siempre la historia de dos naciones y dejó un rastro de dolor silencioso que llega hasta nuestros días?